corazón y tiene como título Espíritu que la vida al creyente. Repítelo conmigo: Espíritu que la vida al creyente. ¿Qué es la vida? ¿Quién se acuerda de esta vida? ¿Se acuerdan de ese pasaje donde los fariseos toman a una mujer que es hallada en adulterio y de pronto todos los fariseos cogen una piedra? Diga conmigo, una piedra. Una piedra. Y están deseosos de tirarla hacia la mujer para que la mujer pague por el pecado de adulterio y ésta muera. Diga conmigo, y ésta muera. Hay unos espíritus que el creyente le da cabida en sus vidas, que comienzan a hacer piedra en sus manos, en las manos del creyente, y son utilizadas por el mismo creyente para lapidar a otros creyentes. Amén. Sucede que en el ámbito cristiano, pues nosotros los creyentes estamos siempre en la búsqueda de la santidad, porque la palabra dice que sin santidad no veremos a Dios, ¿ok? No podemos entrar, mejor dicho, esas bodas del Cordero, esas puertas estarían cerradas. Y comenzamos a guardar nuestra santidad delante de Dios, delante del prójimo y delante de nuestra conciencia, cuidando pues nuestros actos, ya sean los pensamientos, ¿sí? Ya sean nuestras obras, ya sean nuestras palabras. Pero comúnmente, pues estamos clasificamos sin querer como los pecados. Y estamos, no, que el pecado de la fornicación es malo, claro, es malo. El adulterio es malo, que el decir una mala palabra es mala. Y nos cuidamos como de esos pecados que son visibles, ¿sí? Que son visibles. Pero el enemigo ha introducido en la sociedad pecados o espíritus que son, diga conmigo, silenciosos. Diga conmigo, silenciosos. Examinando lo que les hablaba ahorita, que hay espíritus o pecados que son piedras, me acordaba mucho del momento que cuando los judíos o los fariseos encontraban a una mujer o a alguien pecando, normalmente, pero lo más común para terminar el pecado era terminar con la persona con la piedra. ¿Qué sonido tiene una piedra cuando se lanza? ¿Tiene algún sonido la piedra? Si yo cojo, digamos, tuviera la piedra esa, mientras la piedra va haciendo la trayectoria hasta llegar al lugar donde va a chocar o va a hacer el daño, ¿tiene algún sonido? No tiene ningún sonido. Y sucede que hay pecados que mientras van a hacer el daño final, no tienen conmigo ningún sonido. Son silenciosos. Entonces hoy vamos a ver 3 piedras, 3 pecados, 3 espíritus que son silenciosos, pero que cuando caen hacen, mejor dicho, destrucción masiva. Ni qué bomba. Diga conmigo, el primero, crítica. Diga conmigo, primero, crítica. Segundo, calumnia. Diga, segundo, calumnia. Y tercero, apatía espiritual. Diga conmigo, apatía espiritual. Estos pecados, mejor dicho, son consentidos, son pechichones, porque cuando llegan al creyente no se dan cuenta y los hemos estado atesorando hasta que ya pudieron llegar y hacer el efecto de destrucción masiva que el enemigo ha planeado con ellos. Amén. Entonces vamos a buscar por favor en Santiago, la carta de Santiago capítulo 3 versículo 5. Santiago capítulo 3 versículo 5. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la crítica. Normalmente para estos pecados que hemos hablado, el objeto que utiliza el enemigo para comenzar
a reproducirlo es la lengua. Que con solamente un poquito de, es que yo tengo una opinión, ¿sí? Y normalmente utilizamos la palabra crítica constructiva para dar la opinión, así sea que no nos la hayan pedido, utilizamos ese término para decir que es una crítica constructiva. Y normalmente nosotros como cristianos, en vez de utilizar la palabra crítica, deberíamos utilizar la palabra consejo. Pero ojo, un consejo es bien recibido si pasan dos cosas. La primera es que a la persona que te le vas a acercar y supuestamente vas a hacer la crítica, tú hayas tenido un acercamiento fraternal anticipado, que sea tu amigo, que sea una persona que sabes que te va a recibir el consejo de buena forma. Y segundo, la forma en que nosotros damos el consejo. En este caso llamémoslo crítica. Por eso es que es muy mal dicho la palabra crítica constructiva. Siempre las críticas constructivas siempre van a darle duro a lo que no nos gusta, ¿sí? A darle duro. Y Dios no nos ha llamado a eso. Crítica consiste en censurar los que nos rodean, es decir, hacer una apreciación negativa sobre algo. Hacer una apreciación negativa sobre algo. Y pues buscando un poco en sinónimos, apreciación es evaluar algo. Creemos que tenemos siempre la autoridad para estar evaluando, diciendo qué está bien y qué está mal. Ojo con eso. Nosotros, los creyentes, frente a la crítica, vamos a tener siempre tres posturas. Diga conmigo, tres posturas. La primera, somos creyentes que criticamos. Podemos estar en esa postura. Participamos y generamos el señalamiento. Podemos estar en esa postura. Segunda postura que puede estar el creyente frente a la crítica. Somos los que recibimos la crítica. Somos los que recibimos esa piedra, ese peñonazo, como decimos acá en Barranquilla. Primera postura, somos los que tiramos la piedra. Segunda postura, podemos ser los que estamos recibiendo la piedra. Y la tercera postura, somos maduros en lugar de criticar o señalar. Amamos a la persona en cualquier condición o estado en que se encuentre la persona. Amén. Ojo con eso. El verdadero creyente es maduro y ama a la persona según o sin importar el estado en que se encuentre aquel creyente. Ahí sea que sea un creyente que está sirviendo fielmente a la iglesia, que está consagrado a Dios, o aquel creyente que se ha apartado del camino del Señor, o aquel creyente que ha caído en pecado. Tenemos que amarlo y no tirar la piedra, no tirar la crítica. Normalmente el que critica tiene la habilidad de criticar o el tiempo de criticar porque no está ocupado en más nada. No tiene su mente ocupada, no tiene más nada que hacer, solamente que señalar. ¿No te has dado cuenta de eso? Que normalmente el que critica es el que realmente no está enfocado en lo que tiene que hacer, sino que está enfocado en lo que está haciendo las otras personas para criticar, señalar y decir. Si realmente el creyente estuviera enfocado en lo que tiene que hacer, si estuviera enfocado en el propósito de Dios, si está enfocado en su llamamiento, no tendría que estar pendiente de los demás creyentes para señalar o juzgar, sino más bien estaría pendiente para apoyar. Amén. Hay un video en internet, no sé si lo han visto, es muy común, donde un hermano se acerca de un pastor y dice: pastor, yo me voy de la iglesia. Ay, ¿por qué? No, vea, porque es que la alabanza canta mal, no canta los discos que me gustan. Mejor dicho, el pianista es Ronald. ¿Sí? No me gusta cómo predican, no me gusta cómo enseñan. Aquel que se subió al estrado, mejor dicho, tiene una vida que siento que no da ejemplo. Yo me voy. Entonces el pastor le dijo: bueno, antes que te vayas, ves y búscame una taza de café. Y esa taza de café, dale 7 vueltas a la iglesia y estate pendiente que no se te riegue ni una gotica de café. Y te puedes ir de la iglesia. Y el creyente coge, va, busca la taza de café
Y comienza a caminar por toda la iglesia, y está la iglesia llena, está el servicio, están las cosas, ¿sí? Y comienza a darle las 7 vueltas a la iglesia. Cuando termina, llega donde el pastor le dice: pastor, listo, ya he cumplido. No se derramó, ya le di las 7 vueltas y no se derramó ni una gotica de café. Y el pastor le dice: ¿sabes qué? ¿Y te diste cuenta si todo lo que estabas criticando estaba pasando dentro de la iglesia? Dijo: no, porque estaba enfocado a cumplir la misión que usted me envió, a darle 7 vueltas a la iglesia con la taza de café sin que se regara una gotica de café. Por eso es que muchas personas tendemos a criticar, porque a veces no nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Amén. Cuando tú estás enfocado y estás apasionado por lo que estás haciendo, tenlo por seguro que en tu mente no va a haber tiempo para estar mirando si el otro hermano está cumpliendo o no. Amén. Leamos Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida de adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje y esta circunstancia nos habla mucho sobre la crítica. Y te voy a mostrar 3 cosas que está hablando sobre la crítica este pasaje. Primero, ¿quiénes condenaban a la mujer? ¿Quiénes condenaban a la mujer? Los fariseos y los escribas. ¿Saben quiénes eran los fariseos? ¿Sí saben? O sea, no es el dicho: uy, tú eres un fariseo. No. No es ese dicho. O sea, fariseo no es traidor. No significa eso. Fariseo fue un grupo político religioso que se crea para empezar a velar de que el pueblo cumpliera la ley. O sea, que fue uno de los grupos que se creó solamente para señalar quién y no estaban haciendo. ¿Sí? Para mí, cuando empecé a estudiar, bueno, de verdad, esto fue un grupo criticón. Mejor dicho, no podían ver a alguien pecando, porque enseguida eran los que enjuiciaban, eran los que querían que se cumpliera la ley del pie a la letra. Porque creían que tenían autoridad para eso. ¿Será que nosotros también hemos estado en ese papel que creemos que tenemos la autoridad para estar evaluando, criticando a nuestros hermanos? Miren eso. Segundo, señalamiento a las personas en pecado. Cuando tú señalas a un hermano en Cristo que haya pecado, que se haya ido a los gozos efímeros del mundo, y solamente lo que hacemos es el señalamiento o alejarnos de él porque pensamos que es como una plaga o como que tiene una enfermedad y que se nos va a pegar, ¿sí? Lo que solamente estamos haciendo es destruirlos, ¿sí? En realidad no estamos haciendo la obra de Dios. La palabra dice que cuando nosotros rescatamos a uno de nuestros hermanos en Cristo que ha cometido pecado, estamos salvando un alma y estamos cubriendo multitudes de pecado. Y Dios nos llamó a eso, a salvar almas, uno más para Cristo. Nos llamó a enderezar las sendas de aquellos que están perdidos.
No nos llamó a hacer el fuchi a la gente que está en pecado. Nos llamó a levantarlos. Ahora, Jesús no la criticó. El que tenía y el que tiene y el que tendrá la autoridad no la criticó. No, el que lo podía hacer no lo hizo. Solamente la levantó, enderezó la autoestima de esa mujer y le dijo: no peques más. Tú miras, ay, John, pero enseguida, mejor dicho, le dijo que estaba pecando, que estaba haciendo cosas erradas. ¿Tú crees que la mujer habrá recibido ese consejo? Yo creo en mi corazón que lo recibió con todo el agrado, porque Jesús en este pasaje hizo lo mismo que en la cruz. Intercedió por ella, le mostró su amor, llevó su pecado encima de él, la defendió delante de sus acusadores. Mira cuánto amor en ese momento Jesús le demostró a ella. Cuando merecía muerte, Él intercedió por ella para darle vida. Amén. Entonces miren cuánto amor Jesús nos muestra, que en esta piedra que es la crítica, no la lancemos más. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la misma medida que medís, os será medido. Con la misma forma, ojo, este versículo habla directamente a la crítica. Este versículo habla directamente al señalamiento. Es literal el versículo. Con la misma forma que tú señalas a tus hermanos, con la misma forma en que te sientas, como dice el Salmo, a escarnecer a tus hermanos, con esa misma forma tú serás medido. Jesús nos ha puesto un gran ejemplo de que demos amor, y que si nuestra opinión hacia una persona posiblemente es negativa, acerquémonos a ella con amor y démosle la instrucción con amor. Amén. ¿De qué piedra estuvimos hablando? Sobre la crítica. Dígalo conmigo, dígalo fuerte. La crítica. Segunda piedra. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 31 al 32. Entonces, Juan capítulo 10, versículo 31 al 32. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús también pasó por este lanzamiento. Jesús pasó por la calumnia. Tomo este versículo porque en este versículo sentí que se resumía todo sobre las calumnias que Jesús recibía día tras día. A Jesús lo llamaron blasfemo, a Jesús lo llamaron mentiroso, a Jesús lo llamaron el hijo del diablo, a Jesús dijeron que era satánico sus actos, porque supuestamente por el espíritu del diablo echaba los demonios. A Jesús le dijeron que era un rebelde. A Jesús lo catalogaron como un sedicioso, que aquella persona que forma una rebelión contra el César y que, mejor dicho, venía a destruir a Roma. ¿Cuántas cosas no dieron de Jesús? O sea que Jesús también pasó por lo mismo. No sé si tú has vivido, ya sea practicando el pecado de la calumnia, ya sea porque has querido intentar quedar bien delante de las personas, delante de algún grupo, o para intentar de favorecer la imagen de algún creyente y poder crecer supuestamente a nivel espiritual o a nivel de la congregación o en los trabajos. Porque también pasa, estos pecados pasan en todas las áreas, en nuestra familia, en los trabajos, y muchas personas se escudan de estas piedras para poder de favorecer la imagen de cualquier persona. Amén. Busquemos Proverbios capítulo 11, versículo 9.
Dice la palabra, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Léalo duro. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Amén. Nosotros no podemos caer en este tipo de hipocresía. ¿Cuál es la regla de oro que dice la palabra, que resume los mandamientos? ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos ser hipócritas, porque cuando nosotros levantamos calumnias, estamos siendo hipócritas delante de Dios, porque nos consideramos creyentes y consideramos que en Cristo hemos cumplido toda la ley, pero en realidad no la cumplimos porque no amamos al prójimo. Porque tomamos esa piedra de la calumnia y la tiramos para matar al prójimo. Matamos el ego del prójimo, matamos cómo se siente el prójimo con sí mismo, matamos la imagen del prójimo con otras personas cuando tiramos estas piedras. La crítica y la calumnia son, mejor dicho, la actual forma de apedrear. Ya ahora mismo en realidad no cogemos piedras físicas, pero sí somos utilizados por el enemigo para tirar piedras, para tirar dardos contra el prójimo. Y no podemos hacerlo. Eso nos insta siempre a caminar con amor. Primera piedra, ¿cuál fue? La crítica. La segunda fue la calumnia. Ahora vamos para la tercera piedra. Mateo capítulo 22, versículo de 2 al 3. Por favor. Mateo capítulo 22, versículo de 2 al 3. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vamos a repetir. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Diga conmigo, no quisieron venir. No quisieron venir. La tercera piedra es la apatía espiritual. Cuando no queremos venir delante de Dios. Cuando no queremos venir delante de Dios. Detrás de estos dos pecados que hemos hablado, existe un pecado que es paciente. Paciente hasta lograr su objetivo. No es un pecado que aparece de la noche a la mañana y que el mismo creyente muchas veces no se da cuenta cuando llega a su vida, y es la apatía espiritual. John, ¿cómo así que uno no se da cuenta que no llega de la noche a la mañana? Sucede que esto ocurre porque el creyente no está enfocado en su propósito y no está enfocado en el llamado de Dios. Y le comienza a prestar atención a todas las cosas menos a Dios. Por ejemplo, a veces vemos que muchos hermanos cometen el error y se alejan del Señor, y a veces uno dice, pero ¿por qué pasó? O uno mismo se va dando cuenta que uno ha perdido el amor o el gozo por estar en la presencia de Dios y en su servicio. Y si te pones a analizar, es porque hemos decidido o pensado cosas que no van de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cómo así? Ah, no, yo no voy a la iglesia hoy porque ya yo se me la sé. Ah, no, ya yo no escucho la prédica porque esa ya yo me la sé. Ah, no, yo no voy a orar mientras estoy en la iglesia, un ejemplo, porque yo oro en mi casa. Ah, no, yo no voy a la iglesia a vigilar porque yo vigilo en mi casa. Ah, no, o sea, comenzamos a poner como que creemos que sabemos hacer las cosas, ¿sí? Y comenzamos a alejarnos poco a poco del servicio de Dios.
Por ejemplo, hablaba Karen sobre que a veces luchamos con la oración. Claro, porque luchamos con la oración porque no la creamos un hábito. Luchamos por querer leer la palabra de Dios, pero luchamos porque no lo convertimos en un hábito o no tenemos un plan para un estudio de la palabra. Un ejemplo. Y poco a poco van pasando los días y dejaste de orar 1, 2, 3 días, dejaste de leer la palabra una semana. Y poco a poco, sin que tú te vayas dando cuenta, sin que eso te esté pellizcando, te esté molestando, porque cuando a ti te aprieta un zapato y tienes un uñero o algo, tú enseguida lo sientes y te lo quitas. Pero estos son pecados que no se sienten, que van haciendo la mella, que van haciendo el huequito, que van hasta que hacen un hueco profundo donde el cristiano cae y es muy difícil de levantar. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Entonces, y vamos entrando a la apatía porque con esos pensamientos ya cultivados en nuestra mente, porque ya nuestra mente le dio paso, ¿sí? a lo que se llama en la palabra la concupiscencia, ya le dio paso, ya permitió de que ese pensamiento le digamos un ok. ¿Sí? Ah, no, yo no voy el domingo a la iglesia. Ah, no, yo no voy el sábado. Ah, no, no es necesario reunirme. Ah, no, no tengo que ir a la célula. Ya cuando decimos eso, en nuestra mente se va creando el hábito y le vamos diciendo, ok, está bien, está bien, está bien. Y la conciencia se comienza a cauterizar, la conciencia se comienza a quebrantar, hasta el punto de que ya ni siquiera la conciencia te comienza a hablar, a mostrar lo que está errado. Y como no hemos entrado a la presencia, mucho menos el Espíritu va a comenzar a hablar. Entonces, lo que nos daba gozo, porque siempre me acuerdo de cuando entré al Señor, cuando decidí seguirlo, uno comenzaba y la oración era primordial, ¿sí o no? Y terminamos la oración y sentíamos un ¿qué? Un gozo. Leíamos la palabra y comenzábamos a leer cosas y cosas nuevas que nos interesaban. Y mejor dicho, uno se quería comer la Biblia y uno la preguntaría al líder, la preguntaría al pastor. ¿Y esto cómo es? ¿Y por qué dice la Biblia? Terminamos de leer, de estudiar la palabra. ¿Y qué nos daba? Gozo. Asistíamos a la iglesia, compartíamos con los hermanos, servíamos. Y esto nos daba gozo. Amén. Y cuando tú lo comienzas a hacer, eso te da un gozo. Imagínense cuando tú te ganas a alguien para Cristo, que su estado, que era un estado que era lejos de Dios, ¿sí? Un estado que estaba en tinieblas, cuando tú ves que a esa persona que te le dedicaste, así sea 1 año, 2 meses, 3 meses, decidió seguir a Cristo, ¿qué te da? Gozo. Pero el enemigo lo sabe. Y comienza a crear esa apatía en tu mente poco a poco. ¿Y la crea cómo? Nos permite utilizar la primera piedra, el enemigo. Nos permite utilizar la primera piedra. Algo que estuve leyendo y lo comento acá, dice que Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33 dice que Jesús ha vencido a los poderes que gobiernan este mundo. ¿Sí? Eso en la traducción lengual actual dice así. Y el enemigo entonces comienza a dotar al creyente de poderes. Y le da el poder de criticar, le da el poder de calumniar, le permite o le tira el dardo a la mente de no comprometerse con el servicio de Dios. Le dice, no tomes iniciativas para servir a Dios, no tomes iniciativa para evangelizar, no tomes la iniciativa para adorar, no tomes la iniciativa para orar, porque le pone muchos obstáculos para que eso se comience a dar. Comienza a molestarle a la iglesia, todo lo que pasa en la iglesia molesta. Y vuelvo y digo, cuando un creyente está en este tipo de posición o el pensamiento del creyente está en esto, es porque el creyente no está enfocado en el llamado que Dios lo ha escogido. Y todo le molesta, está pendiente de todos menos de su vida espiritual. Le es más importante lo que piensen los hombres de lo que piense Dios. Por ejemplo, en este tiempo que estamos que Barranquilla pasó en carnavales, muchos cristianos fueron tentados. Y muchos cristianos pasaron la prueba,
recibirán la corona de justicia, la corona de vida, pero algunos tuvieron y tropezaron. Y muchas veces nosotros los hombres tropezamos porque estamos más pendientes de lo que piense el hombre, ya sea familia, amigos, compañeros del trabajo, que lo que realmente piense Dios. Y no estamos filtrando todas estas circunstancias o situaciones directamente con Dios. Y esto da resultado, que la persona se condene por disfrutar de los placeres engañosos del mundo. Y ahí es donde ya la persona entró en una apatía espiritual. Por eso te digo, es algo que es silencioso, es algo que la persona no va creyendo, no va tomando conciencia, porque va poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando un creyente se pierde, no fue porque él decidió perderse de un día a otro, sino porque ya en su corazón, la batalla de su mente, la batalla de tener una vida en santidad, la fue perdiendo. Amén. Busquemos Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y quiero que nos pongamos de pie. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y quiero que nos pongamos de pie. Cuando lo tengas, di un fuerte amén.